En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Son las 6 de la mañana, 59 minutos. Andrés León por acá nos escribió y dice: un saludo a las hermosas mujeres de mi tierra. Son la creación perfecta del Todopoderoso. Respeta a la mujer cuyas manos mecen la cuna de la historia. José Luis Rivadeneira dice: saludos cordiales. Una de las alternativas para luchar contra la violencia consiste en generar y apoyar actividades productivas como lo hace, por ejemplo, el Grupo Cultural Integración Macabea, quien desarrolla el bioemprendimiento que fomenta la apicultura comunitaria en San Luis de Ininquis, en cuyos espacios se discuten y analizan temas de derechos, género y desarrollo, es decir, fortalecer las capacidades para motivar, propiciar y exigir el cumplimiento de deberes y obligaciones, dice este mensaje. Por acá también nos escribía don Andrés León al WhatsApp, dice que hoy se encontró una licencia de conducir perteneciente al señor Gerardo Alejandro Suárez Rodríguez. Puede retirarlo llamando al teléfono 098-66-34-978. Son ya las 7 en punto de la mañana y en el set de entrevistas la magíster Diana Cedillo Albarracín. Ella es psicóloga y quisiéramos comenzar saludándole y por supuesto hablar sobre la fecha del día de hoy, que es 25 de noviembre. Se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Magíster, bienvenida, buenos días. Buenos días, Manuelito, público de esta prestigiosa radio Voz de Lupano. Para mí es un placer estar aquí la mañana de hoy para recordar esta fecha tan importante para las mujeres y, por qué no decirlo, para toda la sociedad. Estaba leyendo la prensa nacional precisamente con la fecha del día de hoy y hay cientos de mujeres en lo que va de este año que han sido asesinadas. Leo también las estadísticas que hay decenas y decenas de adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia. El día de hoy, ¿qué significado tiene entonces para la comunidad entera sobre esta fecha que recordamos? No sé si la recordamos, la celebramos, la conmemoramos. Tenga la bondad, por favor. Bueno, Manuelito, esto para las mujeres hoy debe ser una fecha sumamente importante. Conmemorar esa lucha que estamos buscando las mujeres, erradicar espacios libres de violencia, donde que las mujeres podamos caminar libremente, donde que las mujeres sentirnos libres en nuestros hogares. Entonces, hoy estamos conmemorando esta fecha, ¿no? Es esa lucha que todas las mujeres y todos los miembros de la sociedad nos debemos empoderar y eliminar y erradicar todo tipo de violencia, de todo espacio donde nos encontremos, Manuelito. Mientras nosotros conversamos aquí en esta mañana, en esta entrevista, ¿cuántas mujeres estarán pasando por alguna violencia, sea en el ámbito urbano o en el ámbito rural? Pero la pregunta es, y lo que se ha venido diciendo todo este tiempo, ¿cómo frenamos esto? ¿Quién está a cargo de poder establecer ese vínculo, ese camino, para que haya esa transparencia en el tema de la no violencia contra las mujeres, que se ve a diario? Pero ¿cómo cree usted? ¿Cuál sería el mecanismo para frenar un poco esto? Bueno, Manuelito, realmente el mecanismo para frenar toda esta situación es el educarnos y concientizarnos de cuán lacerante es la violencia en la vida de una mujer, en la vida de un niño, de un adolescente, y por qué no decirlo también de un hombre. ¿Cuán daño nos? Pienso que la educación, educarnos, entender cuál es la violencia, cómo nos afecta a nivel psicológico, cómo nos afecta a nivel físico. Manuelito, la violencia es un problema de salud porque te afecta a todas las facetas de tu salud, no solo la parte emocional, sino la parte física. Las mujeres que viven en violencia viven en miedo, en constante estrés, en constante ansiedad. Entonces esto provoca mucho daño en las mujeres y la única y la forma es educarnos,
concientizarnos. Y también, ¿por qué no hablar de leyes? Tener leyes más duras. Claro que tenemos una ley que favorece a las mujeres, sí, pero necesitamos que esas leyes se ejecuten en favor de las niñas, de las adolescentes. Cuando se dice que tengamos esas leyes que se ejecuten, por ejemplo, la Fiscalía dice que ha suscrito un protocolo para investigar una serie de femicidios. No sé, cuando habla de protocolo, quiénes estarán ahí en ese protocolo, pero hay casos, y es muy triste y lamentable, hay casos que se están quedando sin investigarse o se investigan pero no se llega al fondo. ¿Usted cree que quienes cometen esta violencia contra las mujeres deben ser castigados con la máxima pena que determinan las leyes? Manuelito, yo pienso que sí, realmente, porque es un problema que daña a la sociedad, ¿sí? Bueno, no puedo hablar de los protocolos que tenga la Fiscalía, pero sí te puedo hablar de la experiencia que he tenido y que he visto, ¿no? Y realmente cuando uno va a hacer la denuncia en la Fiscalía, la denuncia nos recepta la Fiscalía, ¿no? Pero usted sabe que todo proceso necesita una investigación. Claro. Entonces, la investigación requiere que la víctima vaya, se someta a varios peritajes, ¿no? A peritajes médicos, a peritajes psicológicos, a peritajes de entorno social, que lo hacen los distintos funcionarios. Pero en realidad considero yo que debiera eso ser más ágil, porque en el mucho tiempo como que va declinando la persona que hizo la denuncia, ¿no? Lo que me ha sucedido a mí, Manuelito, desde la experiencia que yo he tenido en el acompañamiento a niñas y adolescentes en las denuncias, sucede que después interviene la familia, intervienen los miembros, y me duele mucho decirte que la familia está pensando en el agresor y no en la víctima. O sea, está pensando que es el abuelito de 80 años, pobrecito, que va a ir a la cárcel, o el tío o el primo que se va a enfrentar a la pena, ¿no? Entonces, no pensamos en la víctima, en el dolor que le causó esta persona, sino estamos pensando en el agresor, ¿sí? Pobrecito que tiene que enfrentarse a esa pena. Manuelito, toda persona que comete una violencia, cualquier tipo de violencia, y hablándote de la violencia sexual, el adulto sabe lo que hace. Claro. Sabe lo que hace y sabe a qué se va a enfrentar. Y te quiero comentar algo aquí, Manuelito, muy importante. Tú sabes que nosotros trabajamos también con los compañeros, los hermanos de la nacionalidad Shoah. Claro. Es muy penoso y muy doloroso que la violencia escondan algo sobre atrás, que es algo cultural. La violencia no es cultural, Manuelito. No, hay prácticas que son culturales como la comida, la danza, pero la violencia no es cultural. Las niñas en las comunidades están siendo violentadas, están siendo golpeadas, están siendo violadas por los miembros de la familia, del entorno. Recordaremos que la violencia sexual se da en el entorno comunitario, en el entorno de la familia. Escasos casos son los que se dan de alguien desconocido. Entonces, esto debe ser hoy debe ser un día, un sacudón para todas las personas, y reflexionar que esto no es cultural. Las niñas no deben ser violadas en las comunidades por sus padres, por sus hermanos, por sus primos, por sus tíos, por sus abuelos. Me duele mucho decirte que hoy, que estamos en este año 2021, todavía nuestras niñas en las comunidades están siendo entregadas. Me duele decir que una niña que tiene su primera menstruación ya está siendo entregada a un adulto. O sea, esto nos debe doler, Manuelito, nos debe doler a todos los miembros de la sociedad, causarnos indignación, porque esto es algo aberrante que nos está pasando en nuestra sociedad. Y como me hacía la pregunta, necesitamos educarnos, necesitamos conocer. Es por ello que nosotros, yo trabajo en el Distrito de Educación, en el departamento del DC, y estamos siempre trabajando, capacitando con los docentes para que los docentes nos ayuden a esto, a replicar en las comunidades. Y
tengamos muy buenos resultados. Mira, somos la segunda provincia con los índices más altos de violencia, ¿sí? Somos una de las provincias más pobres. Espero que las autoridades nos escuchen y pongan presupuesto para trabajar, porque solo la educación nos permitirá erradicar la violencia de todos los espacios, Manuelito. Y lo que usted acaba de señalar, se escucha, especialmente en las comunidades, que la violencia es parte de la cultura y se lo escucha y lo dicen, que un hombre puede tener en estas culturas 2 o 3 mujeres y no hay ningún problema. Y dice, ¿y por qué? Porque es algo de nuestra cultura, es algo cultural. Lo que usted acaba de señalar es una gran realidad y en nuestros recorridos que estamos en las comunidades, sabemos de que niñas han sido, como usted señala, entregadas sin el consentimiento de esa niña o de esa adolescente que le quiera o no le quiera a esa persona, esa persona, son entregadas. Pero entonces, en estas comunidades, quién puede entrar ahí con el mensaje para llevar y decir, eso está mal, eso no se debe hacer? Se habla también de una justicia indígena, en donde ellos mismos, por sus propios medios, pueden castigar a los agresores de estos temas. Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Quién tiene la responsabilidad de llegar a esos pueblos, a sus comunidades? Si a veces los síndicos también están inmiscuidos en problemas, si a veces también los docentes están inmiscuidos en nuestros temas de violaciones. Entonces, Magíster, ¿cómo hacemos? Manuelito, esto es un trabajo de todos, de todas las instituciones, no solo de las instituciones que trabajamos en esto de apoyar a las personas, de erradicar, en prevenir, que somos parte de esta red interinstitucional que estamos para proteger a las personas, ¿no? Esto es un trabajo de todos. Yo llamo aquí de todo corazón a todas las autoridades a poner el hombro, porque esto no es cuestión solamente de Fiscalía, de la Judicatura, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, es de todos, es desde el GAT parroquial, desde el GAT, desde el Consejo Provincial, los gobiernos, las alcaldías. Esto es una cuestión de que todas las autoridades nos eduquemos. Es lamentable, Manuelito, todavía que en los discursos de nuestras autoridades todavía haya contenidos machistas, o sea, siendo ellos las autoridades, las cabezas, tienen que estar los primeros educados en esta situación de género, en esta situación de violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos que apoyarnos mutuamente, educarnos mutuamente, y es una cuestión de todas las personas que trabajamos aquí. Es no solo de los que trabajamos, sino también de las organizaciones, incluso de la misma iglesia, de las mismas iglesias, donde que se tiene que hablar de esto, no se tiene que ocultar estas situaciones, ¿no? Y el primer paso es prevenir, la prevención. Yo hago un llamado a los padres de familia, que nos empoderemos, a las mismas mamás, que hablemos con nuestros hijos sobre la violencia, prevengamos a los pequeños, porque es lamentable, Manuelito, te digo que en estas últimas semanas como distrito de educación, para nosotros, nuestros niños están regresando a las aulas escolares. Claro. Y estamos identificando situaciones de violencia. Entonces, salimos de una pandemia del COVID-19, bueno, no hemos salido todavía, no, pero tenemos otra pandemia que no queremos ver, y es la pandemia de la violencia. Las mujeres no podemos ser golpeadas, las mujeres no podemos ser abusadas, violadas, maltratadas psicológicamente en nuestros hogares. Mira, ahora nuestros niños no asistieron a las aulas escolares, no estuvieron en la presencia del docente, porque el docente forma parte de este sistema de protección. Claro. No vio. Tenemos muchas niñas embarazadas, ¿sí? Niñas menores de 14 años embarazadas. Y esto quiero informar, aprovechando que estoy aquí en estos micrófonos. O sea, una niña
menor de 14 años embarazada es una violación. Y eso queremos que entienda la población. Sí, una niña menor de 14 años no puede todavía consentir tener relaciones sexuales, lo dice así nuestras leyes, nuestras normas, ¿no? Entonces, una niña menor de 14 años embarazada es una violación y eso se debe hacer una denuncia en la fiscalía. Denunciar este hecho de violencia. Estábamos hablando de que está algo transcultural. No, una niña menor de 14 años embarazada no puede ser, es automáticamente una violación, Manolito. Y hay casos, cualquiera dijera que estamos, o que usted está diciendo nada más por decir, hay casos de menores de 14 o de 15 años que están embarazadas. Claro, hay casos, Manuelito, y en estas semanas nos hemos enfrentado a casos con nuestras adolescentes. Y Manuelito, para nosotros como funcionarios, como familia, es bastante doloroso enfrentarte a una situación así, ¿sí? Entonces, para una niña, mira, yo he tenido en estas semanas un caso de una niña de 12 años embarazada, violada por una persona de 22 años, o sea, cortejada, porque no es que fue a la fuerza, Manuelito, sino fue cortejada. ¿Cómo vamos a hablar ahí ahí hay una clara relación de poder? Un hombre de 22 años con una formación, con una experiencia, con una niña de 12 años. Es algo inaceptable, ¿sí? Y no es que la niña fue forzada, la niña fue cortejada, seducida. Y en otros casos he tenido casos donde las niñas han sido forzadas a mantener relaciones sexuales, ¿sí? Y aberrante también para que la sociedad se escandalice, y hoy quiero transmitirles mi indignación a lo que estamos viviendo las mujeres y sobre todo las niñas y las adolescentes. Papás abusan sexualmente de sus hijas. Imagínense. No es permitido eso. Una niña no puede vivir en espacios donde miedo, donde estrés, en nuestras mismas aulas. ¿Cómo va a ser unos aprendizajes una niña que está siendo violentada? Una niña que tiene que dormir puesto la cómoda en la puerta para que no entre su agresor a violentarle. Eso no podemos. Mira, el estrés, la ansiedad nos genera otro tipo de problemas de salud. Sería chévere hacer una investigación de cómo la violencia está relacionada con estas situaciones de problemas del corazón, ¿sí? Entonces, Manuelito, no podemos, es algo inaceptable, y hoy quiero transmitirles eso, mi indignación con todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestras casas, en nuestras comunidades, y también mi lucha para seguir luchando por esas niñas también, y trabajar en esta parte de la prevención, del prevenir, de que la familia sepa que los niños pequeños, desde muy pequeños, muy temprana edad, tenemos que enseñar que nadie puede tocar sus partes íntimas. Ahora, cuando usted se encuentra estos casos, Magíster Diana Cedillo Albarracín, ¿hay colaboración o de dónde viene esto? ¿De dónde nace? ¿Viene del núcleo familiar, del entorno familiar? ¿Viene de alguna ingesta de alguna sustancia? ¿O de dónde viene y cómo usted trata de llegar a los responsables? ¿O usted con quién se puede agrupar para castigar a los agresores? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque usted nos señala estos hechos, pero hay la colaboración de familiares, de padres de familia, para establecer qué es lo que pasó. Tal vez la investigación se quedó ahí. Han habido casos que presentan las denuncias y luego las retiran. No sé, porque llegaron a acuerdos económicos, o porque son familiares, o porque, ay, pobrecito, va a irse a la cárcel por cuántos años. ¿Cómo trabaja estos temas usted? Bueno, Manuelito, es una realidad lo que usted dice, ¿no? O sea, es muy lamentable que la familia, como dije al inicio, no piense en la víctima, piense en el agresor, ¿sí? Entonces, la familia muchas veces, Manuelito, no colabora.
O sea, no colabora y a uno como funcionaria le toca ponerse firme y decir, no, la denuncia tiene que darse, la denuncia tiene que ir a la fiscalía. Es más, yo como ciudadano ecuatoriano y como funcionario público, yo siempre digo, yo no puedo ser cómplice de estas situaciones. Y es duro, Manuelito, porque nos ha tocado luchar con las mismas mamacitas para que entiendan que la niña fue víctima de una violencia. ¿Sí? Con las mismas madres, a veces las mismas mamás se cegan, se ciegan ante la realidad y no quieren ver, ¿no? Entonces siempre están diciendo, no, yo no pienso que... Y a veces vemos desde la visión de adulto, no, ¿cómo un adulto puede hacer esto? No, si es mi familiar, es mi pareja, es mi esposo, es mi primo, es mi abuelito. Y no pensamos en la víctima, ¿no? Nos falta pensar en ella, en el dolor que causó. Nosotros dentro del Ministerio de Educación, nosotros tenemos un protocolo de actuación, entonces nuestro protocolo es desde la identificación, por suerte, y aplaudo a los maestros que nos ayudan a identificar estos casos en las instituciones educativas. Nosotros acompañamos a la víctima, llamamos inmediatamente al padre de familia para que se presente en la institución educativa, o caso contrario, hacemos una visita domiciliaria donde posiblemente se encuentre el papá, damos a conocer el hecho e inmediatamente nosotros ponemos en conocimiento de la fiscalía, de las autoridades competentes para que ellos hagan lo que les compete a ellos, ¿no? Y en el Ministerio de nosotros de Educación hacemos el acompañamiento a la víctima, nosotros derivamos el caso al Ministerio de Salud Pública para el tratamiento psicológico y nosotros dentro de las aulas escolares hacemos un seguimiento y justamente con esta idea de restituir derechos, ¿no? Y este derecho a la educación que nos compete a nosotros, garantizar a través de las autoridades educativas, garantizar que esta niña víctima de violencia, de cualquier forma de violencia, continúe sus estudios y acceda al derecho de la educación. Pero realmente fallamos ahí como familia a veces, muchas familias. Es una pena decir que a veces las familias no colaboran, las familias no colaboran con las autoridades. ¿Y por qué no decirlo, no? Muchos casos se quedan en la impunidad, es por la falta de colaboración de la familia, de la mamá, y nos toca estar atrás de esa familia. A mí me gustaría que los procesos sean más ágiles, ¿no? Porque cuando ya se calman los humos, claro, la familia presiona, la familia dice, ve mijita, es tu abuelito pobrecito, va a pasar 21 años preso, o es tu papá, o es tu hermano. Entonces, a la niña le convencen, ¿no? Entonces, muchas veces me ha tocado a mí enfrentarme donde que la niña me ha dicho, profe, yo ya no quiero que usted me moleste porque ya no voy a hacer la denuncia porque es el papá de mis sobrinitos, por ejemplo, doy un ejemplo, no, es el papá de mis sobrinitos y cómo van a vivir mis sobrinitos, ¿sí? Entonces, es lamentable esta parte, ¿no? Y muy importante esto que te decía, la educación, hay que educarnos, o sea, hay que prevenir esta situación para no terminar en estas situaciones que estamos viviendo. Hay la presunción de inocencia también en algunos casos de estos. Comenzaba con una persona que estuvo en el Centro de Rehabilitación Social por algunos años y salió y me decía que él ha conversado con algunos que están dentro y dicen que presuntamente serían inocentes de casos, especialmente de violación. ¿Puede convertirse esto en la presunción de inocencia o es que ya las víctimas identifican a sus agresores? Manuelito, en realidad yo pienso que de 100 casos, se podría decir, por poner así estadística, ¿no? En cuestión de mi experiencia y de lo que yo he conversado con otros funcionarios que también ejercen esta parte de la justicia, ¿no? Tuve la oportunidad de conversar, escucharle a un juez, ¿no? Entonces, Manuelito, el 99% de casos son verdad. O sea, las niñas hablan con la verdad. O sea, claro, toda regla puede tener su excepción, ¿no? Pero, Manuelito, o sea, es esta partecita del creer a los niños, ¿sí? Los niños
las adolescentes dicen la verdad. O sea, a lo menos yo te hablo en la experiencia que yo tengo con mis niños y con los adolescentes. O sea, los niños cuentan experiencias muy dolorosas que ellos viven, ¿no? Y a veces vemos como esta parte, ¿no?, de los mentirosos, de los que se están inventando. Yo siempre me hago esta pregunta: ¿cuál es el afán de un niño para inventarse una historia de esta situación? De una situación tan dolorosa, ¿no? Y para que un niño hable, yo me he dado cuenta que ya es porque el niño no puede más. No es que un niño te habla a la primera o a la primera situación de... Bueno, por estos procesos que hemos hecho de educación en algunos años, sí, ya los niños están hablando, los adolescentes, pero muchos adolescentes, Manolito, en mi experiencia, hablan cuando ya no pueden más, cuando ya están al borde, ¿no? Hemos tenido casos de adolescentes que nos dimos cuenta que vivieron una situación de violencia porque estuvieron al borde del suicidio. Y detrás de estos suicidios hay estos temas de violencia y violencia sexual. El doctor Carlos Molina Cabrera nos escribe: doctor, muy buenos días, gracias por escucharnos. Él dice: para nosotros también es un problema tener que interrumpir el embarazo con medicación y luego los efectos secundarios de la medicación. Es muy doloroso para nosotros, dice el doctor Carlos Molina, quien es ginecólogo acá en la provincia. Esto también es bastante preocupante, ¿no? Manolito, realmente yo hace 2 semanas estuve con un caso de una niña menor de 12 años donde le autorizaron un aborto terapéutico. Realmente yo salí asustada de lo que tiene que vivir una niña. Una niña de 12 años, encima violada, y tenga que enfrentarse a una situación así. Y como profesionales, mire, los profesionales de la salud se educaron para salvar vidas, no para quitar vidas. Entonces yo pienso que la raíz está ahí en la violencia, en no violar a las niñas, en respetar a las niñas para que no se tengan que someter ante esta situación. Y sí, es bastante doloroso lo que viven nuestros compañeros del área de la salud, claro, ¿sí? De aquellos que tienen su moral, su ética bien puesta, ¿no? Y que no estamos de acuerdo con todas estas situaciones que se generan, como en este caso las niñas de ser sometidas a un aborto, ¿no? Niñas que ni siquiera entienden que están embarazadas, inmediatamente tener que someterse a una situación así. Bueno, son las 7:26 en la mañana. Mientras todo esto pasa, Magíster Diana Cedillo, entonces deben haber, no sé, políticas públicas, debe haber el empoderamiento también de las autoridades, de los gobiernos autónomos centralizados, para ir canalizando, no sé, algún fondo, no sé, el MIES, tratar de trabajar en las comunidades con el bono, generar, porque esto también puede derivarse de la pobreza. De pronto en las comunidades una niña necesita algo y le dan una plata y ella también puede pensar lo otro. Es decir, pueden ser factores, ¿no? Pero entonces aquí políticas públicas para tratar al menos en algo radical. Mira, Manuelito, yo considero que en todo esta parte, nosotros tenemos muy buenas políticas. O sea, tenemos una constitución que responde, tenemos una ley de erradicación de la violencia contra la mujer, tenemos, no es que no tenemos, pero lamentablemente muchos casos se quedan en papel. Y aquí voy a hablar como funcionario. A veces los funcionarios nos tenemos que dividir en 10 porque realmente las instituciones necesitamos personal para trabajar esta situación en los espacios. En nuestro distrito necesitamos personal, funcionarios que trabajemos, los DECE somos los encargados de trabajar en estas situaciones de prevención, intervención, seguimiento de casos de violencia. Pero mira, es penoso que en un distrito de casi de más de 18,000 estudiantes existamos solo 2 funcionarias. Imagínate. No podemos hacer un correcto trabajo ante estas situaciones que se nos presentan, ¿no? Entonces yo pienso que el gobierno debe invertir. Necesitamos, como decía, para erradicar la violencia necesitamos educar. Y para eso necesitamos
presupuestos dignos para que podamos trabajar en esto, ¿sí? Podamos trabajar el MIES, educación, salud, la misma fiscalía, la misma judicatura, las juntas cantonales de protección de derecho que formamos parte de la red. Necesitamos presupuestos dignos para poder trabajar. Un funcionario no puede atender a todas estas situaciones que se ven y debemos como ciudadanos exigir un presupuesto. Somos la segunda provincia con los índices más elevados de violencia. Entonces, necesitamos presupuesto para trabajar con eso. Necesitamos golpear, espero que el gobernador me esté escuchando para que él se sume a esta lucha, ¿sí? A esta lucha que venimos haciendo día a día. Y se sume también a esta indignación que muchas mujeres sentimos por lo que muchas mujeres están viviendo en sus hogares, en sus familias, en sus espacios laborales, en sus espacios comunitarios, en sus espacios escolares. Necesitamos muchas manos, ¿sí? Pero también necesitamos que las mamás nos empoderemos, nos sensibilicemos, para ya no seguir construyendo los mismos patrones de violencia que se vienen dando, ¿sí? Estos mismos patrones, con el respeto de los varones que nos encontramos aquí, ¿no? Pero ya tenemos que dejar el machismo atrás. O sea, el machismo nos hace mucho daño, ¿sí? Mucho daño. Aunque no lo crea Manuelito, en los espacios escolares con las adolescentes que siempre estamos conversando, tratando, todavía se escucha que la niña, la hermana, tiene la obligación de lavar la ropa de sus hermanos. Aunque parezca increíble aquí en este año en el que estamos. Manuelito, todavía tenemos esas prácticas, esos patrones culturales, donde la niña, donde las mujeres tenemos que servir a los varones, ¿sí? Esto nos lacera, nos hace mucho daño, ¿sí? Donde un hombre, por ser varón, puede golpear a una mujer, donde yo como varón, como hermano, puedo golpear a mi hermano. No, eso no está bien. No, hay otras formas de educarnos, de disciplinarnos. Estoy de acuerdo que cada acto negativo tiene su consecuencia, claro, ¿no? Eso es disciplinar, pero ya no a través del golpe, ya no a través del insulto. Hay otras formas de educar. Necesitamos sentarnos y hacer diálogos, comprensión. Y esto desde el núcleo familiar, que es el centro de nuestra sociedad, la familia, hasta las altas esferas. Necesitamos, insisto, a las autoridades que necesitamos presupuestos más dignos para educación y para todos los otros ministerios que estamos en esta red de protección a los niños, niñas y adolescentes y mujeres. Son las 7:31 minutos de la mañana. Finalmente quisiera un mensaje para finalizar esta entrevista. Hoy es 25 de noviembre. Se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entendemos, habrá el día de hoy alguna marcha por las calles, la presencia para simbólicamente decir no más femicidios, no más violencia, no más violaciones sexuales. En la parte final, por favor, magíster. Gracias, Manuelito, por la invitación. Hablarte desde mi indignación, desde esta parte que siento como mujer, ¿no? Invitar a todas las mujeres que no sea hoy, solo hoy la lucha. Son los 365 días del año la lucha. Y la lucha empieza así, en una calle, en una marcha, con colores, ¿no? Pero también la lucha empieza desde tu casa, ¿sí? Desde cómo tu mujer educas a tus hijos en equidad de género. Cómo educas a una niña, cómo educas a un niño en igualdad. No queremos estar las mujeres ni arriba ni abajo, queremos estar en igualdad, que haya una igualdad, una equidad de género y no todos estos estereotipos que nos dañan. Yo hoy invito a que las mujeres alcemos nuestra voz de lucha, ¿sí? La violencia no es algo personal o de unas cuantas instituciones, es de todos. Si tú, vecina de al lado, ves que tu vecina está siendo golpeada, llama al 911. Eso no es un problema, como decía, los trapos sucios se lavan en la casa. No, tenemos que cambiar esta imagen.
¿Qué tal si nosotros con una llamada de teléfono estamos salvando la vida de la persona que está al lado? ¿Sí? No es algo cuestión es de esa pareja, no, la violencia no es una cuestión de puertas adentro, la violencia es una cuestión de todos y todos tenemos que poner nuestro hombro para erradicar la violencia. Hoy las calles se vestirán de colores, del morado, del naranja, del blanco. ¿Por qué el morado? Te quiero comentar esto. ¿Por qué el morado? Porque en Nueva York, en la fábrica, cuando se incendió y hubieron las mujeres que murieron ahí en la lucha, en la pro de sus derechos laborales, estuvieron construyendo las camisetas moradas, entonces en un homenaje a ellas. El color naranja en muchas culturas es el empezar nuevos ciclos. Queremos empezar un nuevo ciclo sin violencia, ¿sí? Sin mujeres maltratadas, sin hombres maltratados, sin niños golpeados. Eso significa el naranja. Y también vestiremos el blanco, que significa la paz. Queremos sociedades más armónicas y sociedades en paz. Gracias, mi querido Manuelito. A usted, bueno, por acá nos llegaron unos mensajes. Don Edwin Palacios dice, ¿está normalizado el trato soez, vulgar, déspota de padres a hijos? No sé si es pregunta o nos está comentando. Bueno, por acá el Lorger Giovanni Guamán dice, falta mucho por hacer para lograr un cambio de mentalidad en nuestra sociedad y lograr la erradicación de la violencia contra la mujer. Por favor, sería muy bueno se escuche la posición de los jueces para entender su labor. Saludos cordiales. Por acá también don Rodrigo Álvarez dice, muy buenos días, señor periodista, por pedirle un favor que nos dé preguntando a Obras Públicas para cuándo limpian el derrumbe en el sector Xaimi, en el sector La Virgen, ya que ese derrumbe está más de 2 meses, ya que limpian un poquito y un mínimo aguacero ya cae de nuevo. Bueno, gracias entonces por estar aquí en esta mañana y hoy conmemoramos esta fecha tan importante. Felicidades, buenos días. Gracias. Gracias, Víctor. Terminamos aquí esta mañana. Dios nos cuide y nos protege en esta jornada de jueves 25 de noviembre de 2021.